un tema que es muy diciente para nosotros, y es ¿qué implica la resurrección de Jesucristo para nosotros como creyentes? ¿Qué implica eso? Y el hecho de la resurrección de Jesucristo, gracias, es el hecho más poderoso manifestado de poder de Dios para con la humanidad. La resurrección de Cristo es el acto o es la credencial que determina que Jesús era realmente el que decía ser y que reclamaba ser, el Hijo del Dios viviente, el Hijo del Dios vivo, quien fue engendrado, no creado, de la misma esencia del Padre, copartícipe de la creación del universo, que ha sido el Verbo eterno en forma de Dios, estando en este estado espiritual eterno, se hizo hombre con el propósito de morir por nuestros pecados y que al morir nos salvó de la condenación eterna y resucitó de entre los muertos para nunca más morir. Mire, he leído esta declaración porque eso sería bueno que usted hiciera una declaración de qué es lo que significa Jesucristo para usted. A veces nosotros tenemos varias cosas acerca de Cristo, pero las tenemos dispersas. Pero sería bueno que escribiéramos qué es lo que Él significa para nosotros. Porque de repente, en ocasiones, se nos olvida. Las circunstancias nos nublan la mente y nos nublan el discernimiento. Y a veces, por esa razón es que muchas veces muchos cristianos realmente retroceden, muchos cristianos bajan la guardia, muchos cristianos no están avanzando, sino que se quedan estancados. Hay una palabra que dice que si creyeres que Jesucristo es el Hijo del Dios vivo y lo confesares con tu boca, serás salvo. Una de las cosas que el mundo de las tinieblas constantemente va a hacernos poner en duda es que si Cristo realmente resucitó. Y ese es uno de los ataques más fuertes que el diablo realmente le suelta a los cristianos. Esa duda, ¿será verdad que todo esto de la vida eterna y de la resurrección es cierto? Bueno, te tengo buenas noticias. Que Cristo Jesús comprobó con su resurrección que la esperanza por el cual nosotros estamos viviendo es porque Él resucitó. La resurrección de Jesucristo es el sello, es la comprobación máxima de que Él es quien dice ser. Usted puede encontrar en el Antiguo Testamento varias declaraciones acerca de la resurrección. Algunos han sugerido de hacer la gran diferencia entre resurrección y resucitación. Y es posible que sea válido. Queriendo decir con esto que la resurrección es el poder que se tiene sobre la muerte para nunca más morir. Pero la resucitación es aquel poder que se tiene sobre la muerte, pero que no es para vida eterna, sino que las personas vuelven otra vez a morir. Hay personas que han resucitado y que vuelven a morir. A diferencia de la resurrección de Cristo, que Él resucitó para nunca más morir.
Entonces, en el Antiguo Testamento encontramos diferentes declaraciones acerca de la resurrección. En el libro de Daniel, capítulo 12, habla de la resurrección de los muertos, pero no de la resurrección para no volver a morir nuevamente, sino que dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Se dice que el día que Cristo murió, dice que la tierra tembló y muchos de los que estaban en los sepulcros salieron. Lógicamente, también tenemos el caso de aquella persona que Cristo resucitó. Estamos hablando de Lázaro. Resucitó, pero luego otra vez murió. Ahora recuerden que cuando Cristo resucitó a Lázaro, todavía no había muerto ni resucitado a él, ni tampoco había descendido a las partes más bajas de la tierra para quitarle la llave de la muerte y del infierno a Satanás. Por eso estas resurrecciones que se dieron antes de que Cristo muriera y resucitara, le podríamos llamarle resucitación, así como lo han llamado algunos escritores, teólogos. Y esas personas murieron nuevamente, ¿ya? Pero cuando Cristo murió y resucitó, entonces Él, dice la Biblia, que en espíritu descendió a las partes más bajas de la tierra, o sea, al infierno, y le quitó las llaves de la muerte y del infierno a Satanás. Por eso, como la muerte no pudo retenerlo, porque él no había pecado, su muerte había sido voluntaria por causa de nosotros. Y esto es bien interesante porque encontramos diferentes partes sobre eso, sobre la resurrección. Y habían en aquel tiempo del Señor Jesús quienes no creían en la resurrección de los muertos. Estamos hablando de los hombres que estudiaban la Biblia. Los saduceos no creían en la resurrección. Pero el hecho de que Cristo se hubiera atrevido a decir que Él resucitaría al tercer día era la muestra maestra, la comprobación total de quién Él era, quien dijo ser. El mundo de las tinieblas viene a perturbarle la vida a uno y dice, ¿será que será verdad? Por eso es que uno tiene que someterse a prueba, o uno mismo. Por eso le decía al principio, escribir algo que tiene que ver con la resurrección. ¿Qué es lo que tú crees de Cristo? Que tú te tomes el tiempo para escribir detenidamente en un papel qué es lo que tú crees de Cristo, para que día por día puedas leerlo y también puedas tú confrontar las tinieblas cuando venga la duda. Porque en algún momento de la vida todo creyente ha tenido una duda. No sé si usted lo ha tenido. A mí el diablo me ha atacado con duda y me ha dicho, ¿será verdad, en términos de palabras, será verdad que eso de la resurrección es real? Y yo le he dicho, Satanás, si no fuera real la resurrección de Cristo, ¿por qué cuando te mencionan la palabra en el nombre del Señor Jesucristo, tú sales de los cuerpos? ¿Por qué entonces, al decir en el nombre del Señor Jesucristo, por qué los cánceres dejan los huesos que está ahí con biopsia y con comprobación que hay cáncer? Y luego, después de orar en el nombre del Señor Jesucristo, el resucitado, ¿por qué el cáncer abandona el cuerpo? ¿Por qué es que le tienes tanto miedo a eso? Y entonces ahí comprobamos una vez más
que la resurrección de Cristo no es una historia que cuentan. Y el mundo de las tinieblas y la religión han tratado de desvirtuar la resurrección de Cristo. Por eso el crucifijo, para desvirtuar que Cristo está resucitado. Ahora, escuchen una cosa. Ningún líder religioso se ha atrevido a decir tal cosa, ni ningún otro escrito había hablado de ninguna persona que haya dicho estas palabras y se haya cumplido, demostrando poder supremo sobre la muerte. Los escritos originales de Buda nos dicen que cuando Buda murió, fue con esa muerte total en la que nada queda atrás. De Mahoma se dice, se escribió, murió el 8 de junio del año 632 después de Cristo, a la edad de 61 años, en Medina, en donde su tumba es visitada anualmente por miles de sus devotos maometanos. Pero de Cristo se dice que la tumba está vacía. ¿Cuánto dicen gloria a Dios por eso? Pero Cristo Jesús se ha escrito en el libro de Lucas, relatando la visita de las mujeres a la tumba vacía, donde le aparecieron los ángeles. Y aquí cito Lucas 24:5, donde dice: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Este Jesucristo resucitado tiene el poder para producir cambios rotundos en la vida de las personas. Ese Cristo algo está ocurriendo en nosotros. Muchas veces nuestros niveles de fe en ese Cristo suben y bajan dependiendo de las circunstancias. Y una de las cosas que le recomiendo para que estas cosas no fluctúen, su fe no fluctúe en quién es Jesucristo, cada día declare quién es Jesucristo con su boca. El nombre del Señor es una fuerte roca. El justo hacia ella correrá y se alegrará. Yo he estado en momentos tristes, críticos. Todos nosotros pasamos por momentos difíciles. Pero una de las cosas que me ha refortalecido, confortado a mí, es que me tiro en el piso y pienso en el poder de Cristo resucitado. Y menciono su nombre, porque el nombre del Señor es una fuerte roca. El justo hacia ella correrá y se alegrará. Cuando me tiro en el piso y comienzo a decir: Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, Jesucristo, simplemente con el simple hecho de mencionar su nombre, el simple hecho de entender que estoy hablando con el resucitado, las tinieblas tienen que retroceder. El desánimo tiene que desaparecer. La falta de fe tiene que huir de nosotros. Porque cuando nosotros confesamos el nombre del Señor Jesucristo, el resucitado, el que se levantó de los muertos, el que está vivo a la diestra de Dios Padre y que está presente cuando nosotros lo invocamos, entonces las tinieblas tienen que retroceder. El ambiente tiene que cambiar. Pero muchas veces nos dejamos llevar por las circunstancias, nos dejamos llevar por la situación, nos dejamos llevar por la enfermedad. Yo sé lo que es estar frente a enfermedades y orar y orar.
y no rever respuesta. Cuando en el anterior momento estuve orando por personas que estaban en coma, que estaban con cáncer en la sangre, lupus, que estaban ya con cajones comprados para su entierro, y orar por ellos en el nombre del Señor Jesucristo, el resucitado. Entonces esas personas posteriormente se levantaron, los cánceres desaparecieron. No importa que en el momento no acontezca lo que esté aconteciendo o lo que esperemos que acontezca, pero cuando nosotros hemos creído en el Señor, no vamos a claudicar. Yo sigo orando por mi madre todos los días diciendo: declaro en el nombre de Cristo, tú te vas a ir de esta tierra sin el dolor, pero no voy a dejar de hacerlo. ¿Por qué? Porque yo creo que Cristo resucitó entre los muertos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por esa razón no podemos darnos por vencidos frente a las circunstancias. Él hizo su parte, la parte más difícil, de ponerle el fundamento sólido a nuestra fe. Pero ¿qué está ocurriendo en el día de hoy? Estamos menguando muchas veces por las circunstancias. Y ahí es donde el Señor quiere que recordemos que Él está vivo, que es real, que tú puedes hablar con Él y Él te oye. El Espíritu Santo está dentro de tu vida. A veces hay que declarar, así como lo hizo al principio, y hasta lo escribí, eso, que Jesucristo